En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por las maravillas que vivimos, por todo el entusiasmo que nos da para seguir adelante, para perseverar en la fe. Pedimos que nos sigas acompañando a nosotros, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, a nuestros familiares, especialmente a Raúl, que lo tengo de frente, que pueda seguir perseverando en su fe y que yo pueda seguir perseverando como sacerdote. Pedimos por nuestras familias también, que Jesucristo derrame su santísima sangre sobre todos nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Raúl Germán. Fernando Pipo Colón, el padre. El padre. El amigo. Hoy nos visita Leonor. La nueva planta. Así se llama esa. Todas tienen nombre. Esta se llama Leonor. Pero está bonita. Está muy, Sí. todas han estado bonitas. En lo de la Virgen del Carmen. Yo nací el día de la Virgen del Carmen. Mayo. Y mi mamá se llama Elena del Carmen. En julio 16. Julio 16. Mayo 30 es San Fernando. Es que lo estaba tratando de sacar por lo que me dijiste ahorita. ¿Cómo tú estás, Raúl? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy contento. Estoy alegre. Las cosas están pasando. Recuerdo que te había hecho un comentario que me había hecho un amigo. Me había dicho que hay que tener cuidado y hay que orar mucho para que en este proceso donde estamos haciendo estos podcasts es posible que El ego. tengamos ciertas personas que se acerquen a nosotros y nos hablen cosas favorables sobre lo que estamos haciendo y que nuestro corazón no se confunda y el ego no se nos suba y pensemos que grandes somos, lejos de ver que todo es por la honra y para honrar a Dios. Entonces, en estos días te comenté ahorita que se han acercado varias personas, hermano, con unos comentarios bien positivos. Yo creo que motivadores que nos mueven a nosotros a continuar en esta batalla que, aunque son pocos los episodios, es mucho el trabajo y nosotros estamos levemente ocupados, pero motivan y a veces me preocupa un poco porque son tan lindos los comentarios que tal vez en otra persona lo ayudan a ver qué grande es Dios y a mí en mi mundo de pecado y lo bruto que suelo ser para muchas cosas, el ego se alimenta y dice, qué grande eres, Raúl, qué grande. Hay dos cosas de eso. Una es que uno hace poco, cuando en la pandemia que yo hacía el balcón y hacía las cosas que uno hacía, yo las hacía para entretenerme y para tener contacto con la gente. Uno no piensa que lo ven nuestros amigos. Uno siempre ve gente, mira, lo ha visto tanta gente. Y cuando se acerca una persona que uno ama a decir, oye, estoy viendo tu podcast, ahí es que uno dice, bueno, qué bien. O sea, yo estoy evangelizando a un amigo que veo todos los días y lo estoy evangelizando a través de un podcast, es brutal. Y lo otro es que mucha gente piensa, a mí me lo han dicho de las homilías, es que ustedes se paran allí y tu homilía es como improvisar. Y yo, no, hay que estudiar, hermano, hay que leer, hay que estudiar, hay que leer el Evangelio, hay que buscar comentarios, hay que ver otras reflexiones de otros curas. Y para estos podcasts que nosotros hacemos, hay que leer. Es nuestro testimonio, nosotros siempre hablamos desde nuestro punto de vista y en primera persona, pero no es al garete, nosotros leemos. Y lo mismo pasa cuando yo confieso. Cuando yo confieso y cuando yo me confieso, yo me he convertido en un mejor penitente. Esto me lo dijeron en el seminario y yo no lo entendía. Yo me he convertido en un mejor penitente porque me esfuerzo por ser un buen confesor. Me esfuerzo por escuchar las confesiones y trabajarlas y dar un buen consejo. Los consejos son cortos. Dar un consejo que le pueda servir a una persona y no cargarlos con eso lo dice el Evangelio claramente, no demos cargas que nosotros mismos no podamos soportar. Por ejemplo, decirle a alguien, reza 30 rosarios o algo así. No, yo siempre, penitencia sencilla, que la gente entienda la reflexión que tiene, porque la confesión es una riqueza brutal de la iglesia. ¿No? Pero lo que
lo que estaba mencionando y la preocupación que viene con relación a los comentarios que hemos tenido, es bien loco porque por un lado yo siento, te gustó, qué bueno. Y me hacen un comentario bien positivo, yo me siento bien alegre y tengo que tener cuidado que no se me sube el ego, pero por otro lado está esta guerra pero ¿qué de malo tiene aceptar un comentario lindo y positivo que promueve que tú continúes? Entonces yo estoy bien loco porque yo empiezo, pero es el ego, cuidado que es el orgullo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo digo, chicos, te estaba contando úsalo. Que corriendo me encontré dos amigos que me están hablando del podcast y digo, qué bueno. Entonces he procurado para mantener el Raúl en check. Porque Raúl rápido se sube y se va corriendo. No, se va. Le dije, no, pero esto es para la honra de Dios. Qué gracia, continúa escuchándolo. Y si le pregunto cuál escuchaste, para hablarle de algún otro que tiene algo en particular. No, y que le digan a uno que quieren oír también. Claro. ¿Qué tema le gusta hablar? Porque nuestros testimonios, pues, son gufiados y entretenidos. Nosotros lo tratamos de hacer entretenido dentro de alegría y dolor. Pero también hay que hablar de doctrina. Claro. Bueno, fíjate, hablando de doctrina y trayendo ese comentario que tú estabas haciendo en cuanto como penitente y cómo te has ido perfeccionando, una cosa te ayuda a perfeccionar la otra. Siempre para mí, o desde que empecé a buscar a Cristo y me hablan de la confesión como una alternativa de reconciliación y cuán importante es o no es, que eso podrá ser otro tema. Antes de yo poder hablar de ir a la confesión, yo tengo que empezar a conocer lo que es el pecado. Y yo creo que ese es un tema importante que debemos tocar entre nosotros, porque es lo que va a ayudarme a evaluar en mi análisis de conciencia si lo que yo he estado obrando obra para bien o para mal. Y yo creo que esa sería una pregunta que yo tengo para Padre Pipo. A ver si yo la puedo contestar. Yo tengo aquí el catecismo. Pero si no lo buscamos, si no está ChatGPT, Lo cierto es que ¿cómo definimos el pecado? El pecado, aquí, cuando uno estudia teología, viene una confusión bien grande, porque cuando uno estudia Biblia, yo no me especialicé en Biblia. Nosotros, los sacerdotes estudiamos divinidad. Después hay muchos que se han especializado en Biblia, como a mí me dio clase Padre Denny de Arecibo. No sé si él está en Arecibo, en Mayagüez, la diócesis de Mayagüez. Me dio clase Padre Francisco Medina, que también tiene licenciatura en Biblia. Y ellos se especializaron en Biblia. Pero el Génesis, por ejemplo, que es el que habla del pecado original, es una narración. El Génesis realmente, Adán y Eva es una forma de explicar el pecado, de explicar las tentaciones, de explicar la creación, de explicar todo esto. Entonces, cuando uno estudia eso y lo ve con mente racional, cuando entonces empezamos a estudiar el pecado, nos choca de decir, pero es que eso es una narración. Sí, pero es una forma de explicarlo. Entonces, si ya tenemos esa forma de explicarlo, pues entonces explicamos el pecado con Adán y Eva. El pecado venial, según el catecismo y según la iglesia, es ese primer pecado con el que nacemos. Es cuando en el Génesis Adán y Eva deciden comer del fruto prohibido, porque el fruto prohibido del árbol del conocimiento era que si comías de ese árbol, ibas a tener el conocimiento de lo bueno y lo malo. Adán y Eva, antes de comer de ese fruto, no conocían lo bueno y lo malo. Todo era bueno. Por eso es que inmediatamente comen, se sienten desnudos. Y no puedo estar desnudo, me tengo que tapar. Ahí es que Dios les dice, ¿por qué te tapas? Comiste del fruto, ¿verdad? Ahí viene la culpa. Yo no fui, fue Eva. ¿Y qué dijo Eva? Yo no fui, fue la serpiente. y la serpiente de Satanás. Claro. Esa es la historia de nuestra vida. Pero esa es la historia de nuestra vida. No es echarle la culpa al otro, eso lo hacemos por changuería. La tentación de Satanás, cuando caemos y cuando no caemos, es la tentación de Satanás. El pecado venial es el que nos quita el bautismo.
Pero ese pecado no podemos pedir perdón por él. Ese pecado nacemos, el pecado original. El pecado original. No es el venial es el menor. El pecado original, nacemos con él y nos los quita el bautismo. En el bautismo se hace el escrutinio, se hacen las preguntas, qué nombre le dieron, ese es el recibimiento, qué nombre le dieron a todos. Después en el bautismo se le pregunta a los papás si están dispuestos a criar a este niño en la fe, se le pregunta a los padrinos, se asigna. Después de las preces viene el exorcismo. Se hace un exorcismo en el bautismo, una oración de exorcismo, y se le unge con óleo, el óleo del santo óleo, aquí en el pecho, para quitarle el pecado original. A través de esa oración se le arranca el pecado original al niño, al bebé, y ya no lo tiene. Entonces, después de que entonces se bautiza con agua, se le pone la vestidura blanca, que los niños antes iban desnudos al templo y se vestían de blanco en ese momento, por la pureza. Y entonces ya hay entonces nuevo, ya Dios te adopta, ya no eres criatura de Dios, ahora eres hijo de Dios y estás libre de pecado hasta que tengas uso de razón, y la iglesia entiende que es a los 7 años. La ciencia tiene un montón de opiniones de eso, pero la iglesia dice a los 7, por eso es que la primera comunión es entre 6 y 7 años. Siempre. Digo, casi Originalmente se hacía todo, en los ritos de iniciación cristiana era bautismo, confirmación y comunión de bebecito, y después ya no comulgaba hasta los 7 años, y antes de comulgar pues se confesaba. Pero a mí me interesa, o es bien interesante esa parte cuando yo escucho el Génesis, porque esa explicación sobre nuestro pecado original que cometieron nuestros padres, por decirlo así, Adán y Eva, yo creo que demuestra o marca el principio de lo que yo puedo considerar mi falta, en el sentido de que fue un acto de desobediencia. Lo fue. Ellos están en plena libertad, tienen... En la plegaria 4 dice, lo que perdimos por la desobediencia del pecado. Lo que ahí lo que marca, lo que yo veo es cuando tú ves la desobediencia de esos primeros padres, ellos lo tenían todo. Y vivían en el paraíso. Dominaban la voluntad espiritual, dominaba la corporal. Vivían en el paraíso. Y de repente, como consecuencia de que el hombre quiso alcanzar, sacó a Dios de su mente. El conocimiento. Quiso tener el conocimiento y decide, Dios, lo tengo todo, soy feliz, esta es la combinación perfecta, pero yo creo que yo puedo tener más. Algo más. Y entonces... Sin pecar, porque todavía no pecaban. Correcto. Entra en este proceso de libertad donde decide desobedecer. Y le dan una instrucción de cómo llevar a cabo y seguir siendo tan feliz como lo estaba haciendo, y opta por comer del fruto prohibido. Y aunque ese es el nacimiento del pecado original que nosotros heredamos, porque así dice el catecismo, sí. Los otros pecados es como consecuencia de nuestros actos, pero ese original es un proceso donde pues, sencillamente lo heredamos. Para mí deja el ejemplo claro de cuando yo cometo una falta hoy, en el sentido de que hoy yo en conciencia puedo, todo acto que yo tomo que es contrario a Dios, o sea, es un acto libre, y es un acto de desobediencia. Si yo mantengo el foco donde lo tengo que tener, si yo reconozco que Cristo me creó por amor, porque me quiso amar, porque Él decidió, es una dádiva de Él, darme vida, darme luz y presentarme, me conoce antes de que me creó, me tiene aquí, y cuando yo me desato, yo dejo de ver esa realidad y dejo de ver la razón por la cual yo estoy aquí, que entonces es para amarlo a Él, porque Él me amó a mí en primera instancia, y me alejo de ese precepto, me alejo de esa guía, pues comienzo a actuar para mí, para Raúl, y como que se comienzan a dar las faltas, y se comienzan a dar los fallos. ¿Y tú has fallado?
Yo no he fallado. Esa es la primera falta. Bueno, mira el miedo que me da a mí cuando veo lo de los comentarios positivos. O sea, es que este grado, esta cuestión de la soberbia, de yo creer que yo puedo, de yo tener el pensamiento de que yo me puedo colocar en una posición donde yo soy capaz de tomar las decisiones de mi vida y de tomar la rienda y de controlar lo que está alrededor mío, es constante. Esa falla mía es constante y eso es lo más grande, lo más que me aleja de Dios. Mira, quito a Dios como voluntad de mi vida, como punto primordial. Cuando yo era seminarista, el día del Buen Pastor nos mandaban a parroquias, aquí en Puerto Rico, nos mandaban a diferentes parroquias, un domingo. Y a mí me mandaron una vez con Padre Benji, él tenía 2 parroquias, o sea que íbamos a 2 parroquias, una corridita, él ni se quitaba la casulla, se montaba en el carro, en casulla, iba para la otra, lo esperaba un feligrés y él se bajaba, el feligrés parqueaba el carro y él entraba a la otra misa, una locura, porque eran a 1 hora y media una de otra. Y nosotros al final hablábamos y dábamos nuestro testimonio. Yo no jamás di un testimonio como los doy hoy porque era seminarista y no es que tenía que guardar unos estándares, sino que no me atrevía. Imagínate, llegó este tipo, nadie sabe quién es, y me entró a decir, mi nombre es Pipo y soy alcohólico, quiero ser cura, y yo hacía esto. No, yo hablaba bien light, pero... Y cuando terminaba, nos cogían a los seminaristas los feligreses y nos caían arriba. ¡Ave María, qué bueno! ¡Qué lindo hablaste! ¡Qué bueno esto! Y nos empezaban a gloriar, a dar lo que muchos entendían que era gloriarse. Y era darnos cariño, muestras de cariño. Y yo fui a mi director espiritual, que en ese momento era Padre Tomás, hoy el Monseñor Tomás, el obispo auxiliar, y le dije, ¿qué uno hace? Porque yo dije, pero no voy más. Porque si me voy a correr el riesgo de dar mi testimonio y de que me alaben, no me estaban alabando, pero así uno se sentía, que te dijeran tantas cosas bonitas, y yo decía, ese mismo miedo, voy a perder, mi ego va a dispararse y entonces me voy a convertir en un patán. Mi director espiritual me dijo, tú lo que vas a hacer es, vas a ir. Me dijo, tú no vas a dejar de ir, tú vas a ir, tienes que ir. Pues una vez él me dijo, antes de eso me dijo, yo creo que tu testimonio, por doloroso que sea, va a ser una riqueza para mucha gente que necesita un sacerdote que haya tenido momentos de dolor y de alegría también. No todo fue sufrimiento. Y cuando me dijo eso, me dice, ¿y cómo hace falta? Eso me lo dijo el primer día que yo hablé con él. Y yo dice, él sabrá. Yo tenía 2 años de seminario, acababa de llegar a Puerto Rico. Poco a poco me di cuenta. Me dijo, tu contestación va a ser, ay, seminarista, qué bonito lo que hablas. Tu contestación va a ser, para la gloria de Dios. Y así, y ya. Y dice, sí, hazlo para que tú veas. Yo, pues, okay. La próxima vez fui y le dije, para la gloria de Dios. Sí, para Dios siempre la gloria. Y yo me quedo. Cuando la primera vez que me contestaron, me dice, y después me dijo otra cosa y me decía, eso fue el Espíritu Santo. Pues yo no sirvo para esto, el Espíritu Santo es el que sirve. Y me he acostumbrado a decirlo. Las primeras veces lo dije para que la gente no me lo dijera y ahora lo digo porque me lo creo. Porque yo estoy seguro es la verdad. que yo me paro a celebrar una misa y el Pipo charlatán, bueno, todavía yo relajo y me siguen chisteando, me sigo chisteando en las misas, especialmente con los monaguillos, pero sale mi niño espacial, pero la realidad es que muchas veces yo he oído homilías mías y yo no me lo creo. No es que no me crea lo que estoy diciendo, es decir, y yo dije eso, bueno, yo tengo la capacidad de decir eso. Pues no la tengo. La tiene el Espíritu Santo. Pero hay que dejarse usar. Y el miedo, el temor es ese, no caer en ese pecado. Lo confieso cada vez que me confieso. Cada vez que yo me confieso. Yo digo que en las confesiones hay unos pecados estándar que todas las personas dicen según la sociedad en que viven. Yo tengo unos bien estándar. Repetitivos. Son los estándares. Y después de eso vienen nuestras debilidades, que son los que repetimos. Los estándares son, vivimos en un mundo muy explayado.
donde no es playado como somos nosotros, sino... No, habla de ti, no de mí. Está bien, como soy yo. Y tú. Sino donde no hay censura de nada. Ya no hay censura en la música. Nunca la ha habido mucho, pero antes había una salsa romántica y erótica y había disimulaban lo que querían decir. Ahora no, ahora es abierto y es súper explícito y sin ningún tipo de censura. Y eso lo tenemos que vivir a nuestro alrededor. Lo mismo pasa con las vestimentas de las personas, de los hombres, de las mujeres. Tú vas al gimnasio y si uno no quiere pecar, uno tiene que estar mirando para el techo o para el piso. O sea, esas cosas son, y en la playa ni se diga, difíciles. Y ahí vienen los pecados estándar. He mentido, he sido soberbio, he tenido pensamientos o qué sé yo, impuros, cosas así estándar. Y después vienen nuestras debilidades. Y después vienen los pecados específicos. Tuve una conversación con fulano y perdí el control. Y a una persona que normalmente no pierde el control y no es una debilidad, pues es un pecado particular de esa confesión. Pero la duda de muchos es, además de preguntarme qué es el pecado, eso es pecado, eso en todas las confesiones, eso es pecado. Y esto es pecado, padre. No fui a misa el domingo. Si tú me dices, no fui a misa el domingo, es pecado. Yo te pregunto, ¿por qué no fuiste a misa el domingo? Pues estaba cuidando a mi mamá. Pues no es pecado. Porque el enfermo o el cuidador, si no puede ir a misa por una de las dos, ¿cuál es el pecado? Pero entonces abundo más. ¿Y qué día cuidaste a tu mamá? El domingo por la mañana. Pero es que el domingo por la noche hay misa. Y el sábado por la noche no podías ir. Estuve cuidando a mi mamá de viernes a lunes. Pues, ok, pues no tuviste break. Pero pudiste ir el sábado, o pudiste ir el domingo por la noche. O pudiste ir antes de ir a tu mamá. O por lo menos la viste por internet, en el canal 13 o en YouTube, en los 70 sacerdotes que hay en Puerto Rico y en el mundo, que puedes ver la misa. No. Porque como no fui, pues no fui. Entonces sí es pecado. Y una pregunta. Digo, hay muchas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la típica diferencia? Se habla mucho del pecado venial y el pecado... Pues mira, yo sabía que esa pregunta venía. Sí, claro, porque es necesario. Y es pesada, la contestación es pesada. Pecado mortal y pecado venial. No es que sea pesada, es que es difícil de... Los pecados, la diferencia del mortal y del venial es la intención. Entre otras cosas, es la intención. El mentir como hábito. Es una persona que miente habitualmente. Pues realmente es un pecado venial porque es un hábito, es un problema que te tienes que tratar con un psicólogo. Una persona mentirosa, una persona que roba, un cleptómano. Pues es un pecado venial porque tú no lo puedes controlar, tienes que buscar a alguien que te ayude a controlarlo. Pero su voluntad no la está lujuria, haciendo. exactamente. Pero el que miente a propósito, voy a llamar al jefe y le voy a decir que estoy enfermo para poderme ir para el concierto de fulano. Eso es pecado mortal. Porque tienes toda la intención de hacerlo. Tienes toda la intención de hacerlo. El venial sería esa mentira que te sale. Y después de que uno miente, hace, yo acabo de mentir, ¿verdad? ¿Y por qué yo acabo de mentir? Pecado venial. Pecado venial. El catecismo dice, no es que te condenas por ese pecado, pero tampoco es que no lo puedes ir a confesar. Porque el catecismo realmente te dice que te confieses 1 o 2 veces al año. Siempre y cuando no tengas pecado mortal. Si tienes pecado mortal, arranca Lo corriendo. más rápido que pueda. Lo más rápido que pueda. Por ejemplo, cuando una vez nosotros nos dieron un taller de confesión. Y en el taller de confesión, con este sacerdote que es espectacular, él decía, para la próxima sesión, vez que nos reunamos, tú vas a confesar a un escrupuloso, tú vas a confesar a un laxo, tú vas a así. Y esa era lo más atención que le daban. Al escrupuloso, que es el que todo es pecado, y al laxo, que es el relajado, que nada es pecado. Que te llegan, y esto hay, de este hay más que escrupuloso. Yo no he pecado, en verdad estoy aquí para verlo. Llegan a decirme, Ave María Purísima, sin pecado concebido, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, el Señor está en tu corazón, en tus labios, tengas una confesión. Dime tus pecados. Pues la verdad, yo llevo 10 años sin confesarme, pero
Yo no recuerdo ningún pecado. Yo llevo un mes sin confesarme y te puso una lista de par de rollo de páginas. papel de inodoro lleno de pecado. Ajá. Y quizás, pues eso es ser escrupuloso. No, el que mientras más conciencia del pecado, más pecamos. Eso a mí me lo dijo un sacerdote y yo dije, no, eso no tiene sentido. Y él me dijo, sí tiene sentido porque cuando yo no tenía conciencia del pecado no pecaba. Porque no había conciencia del pecado. El pecado estaba, pero no me sentía que pecaba. Hoy tengo conciencia del pecado y me doy cuenta de lo mucho que pecaba y de lo mucho que todavía peco. Porque conozco el pecado. Claro, y el catecismo inclusive define que puede haber una materia grave de confesión, pero siempre y cuando no está la intención, Exactamente. no está el conocimiento Ahí de es que que- lo cometí, ahí- pues se queda venial en la Exactamente. medida en que no fue causado como Porque consecuencia, no fue a propósito. no fue a propósito. Sigue siendo pecado. Claro. Lo que pasa es que ahí te dicen, pero no te vamos a dar la condena del pecado mortal. Pues el catecismo dice crudamente, que aquí hay tantas cosas subrayadas que nos podemos echar el día buscándolo, que la pena del infierno, y esto hay muchos curas que no quieren hablar de esto, hay muchos predicadores que no quieren hablar del infierno porque la gente se asusta cuando hablan del infierno y vienen el escrúpulo o el estar tan relajado de decir, pero Dios es bien bueno. ¿Todo el mundo que va al infierno? No todo el mundo va al infierno, pero si tú tienes un pecado mortal y no te arrepientes de él, probablemente vayas al infierno. Padre, no diga eso. Bueno, pero es que aquí está. Lo dice el catecismo, no me lo estoy inventando yo. Lo dijo el mismo Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Ven para que sanes a fulano, al que bajaron quitaron el techo y sus amigos lo bajaron. Y él le dijo, tus pecados son perdonados. Lo salvó. Y nadie le creyó y le dice, bueno, si ustedes creen que es más fácil levantarlo de la camilla, pues coge tu camilla y vete. Pero eso no es lo más fácil. Dios no sana. Dios no necesita permiso para sanarte físicamente. Yo conozco gente que no van a la iglesia, que no se han bautizado, que no son creyentes y se han sanado. Han tenido unos milagros brutales. Pero para perdonarte necesita tu arrepentimiento, Pero tu fíjate, consentimiento. Qué interesante eso que traes en cuanto a que hay personas que no quieren hablar de la existencia del demonio cuando o sea, el por qué hoy por hoy hay tantas personas que han secularizado esta situación donde tal vez no hay un demonio nada y eso es una cuestión mítica. Una utopía, Una- eso es un relajo, o no, o fue una manipulación. O fue una cuestión de marcar un principio, la culebra ya en el Génesis. Sí. Pero lo cierto es que desde el Génesis nos están hablando de que Satanás existe. Mira, aquí está, la caída. La caída de los ángeles, Catecismo punto 391, dice, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se halla una voz seductora opuesta a Dios por envidia, los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ve en este ser el ángel caído, Satán o diablo. La Iglesia nos enseña que primero fue un ángel bueno. Digo, es una criatura de Y Dios. no deja de ser obediente a Dios porque sigue siendo una criatura de Es una Dios. criatura de Dios. Dice, fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Rechazaron radicalmente e irrevocablemente a Dios y a su reino. Por eso es que se convierten en malos. Y yo creo que ahí explica el por qué hay personas que obran mal y hay maldad en el mundo, pero en gran medida, independientemente que Dios pueda sacar provecho y va a ver bien, aunque haya en su origen un acto de maldad, o que siempre las obras o todo lo que ocurre va a ser para bien en una forma u otra, aunque yo no lo entienda hoy por ser un misterio, y haya una muerte, y haya un huracán, y haya cosas negativas en el mundo, siempre todo va a obrar para bien. Pero en ese origen, en esa parte, es importante ver cómo
esos ángeles que han tomado la decisión Se convierten en demonios. en demonios, pero independientemente en el Génesis haya sido un aspecto simbólico o no sea una cuestión histórica, déjame decirlo así, no es una explicación histórica de Bueno, el Génesis. el Génesis, Sí. pero no deja de ser una realidad. Es una forma de explicar la realidad. Sigue siendo un libro inspirado por el Espíritu Santo. Correcto. Y se tiene que leer pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para poder entenderla y no decir, esto es una fábula, donde hablan los animales, donde hay un narrador, donde hay una obediencia, una obediencia, no, perdóname, una lección. No, es un libro inspirado por el Espíritu Santo y se lee inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos que esa es la realidad, el pecado, Caín y Abel. Esa es la sangre derramada por Caín y Abel, la envidia, la soberbia, el odio, la ira. Esos son los pecados capitales. ¿Podemos hablar de eso? Los pecados capitales son terribles. Yo los tengo aquí por ahí apuntado también. Gula. Mira, la gula. Esto yo me di cuenta el otro día, hermano. ¿Qué pensamos de gula? Comida. Comida. ¿Puede verse en otro aspecto? Yo bebía con gula. Ah, te vas a guillar ahora. Ah, pues, ahí nos podemos identificar. Ahí somos yo dos. bebía con gula y ahí viene, pero tú tienes una enfermedad, se llama alcoholismo. Yo, eso me dice la gente, sí. Pero yo podía, hoy no bebo. Sí, sí. Hoy no bebo. Pero en aquel momento no era pecado mortal porque yo estaba atrapado en la enfermedad. Tu consentimiento Cuando se convierte en estaba... pecado mortal es en el momento en que mis amigos me empiezan a decir, tú tienes un problema, no bebas tanto. ¡Ah! Yo bebo con mis chavos, el mismo cuento que de todo el mundo. Yo bebo con mis chavos, ustedes, yo no le debo nada a nadie, yo qué es esto, pues no janguees conmigo. Entonces, yo siempre he dicho esto y es la verdad. Yo no lo digo porque yo me lo inventé, yo lo digo porque lo he visto. Tú cometes un pecado y ese pecado te lleva a otro, y ese te lleva a otro, y ese te lleva a otro, y ese te lleva a otro. A mí me decían eso y me daba ira. Entonces, como me daba ira, me daba gula, bebía más. Para el chaval, al otro decía, no, pues para que tú veas que yo tengo control. Nunca lo tuve, por eso voy al Alcohólicos Anónimos. Bebía más. Entonces era esa gula, el venga más que siempre se ha hablado. Pero también surge con la comida, también surge con la bebida, con los postres, con las cosas saladas, con el café, con lo que sea. Todo lo que es exceso. Dice que todo lo que es exceso, gracias Nelson, todo lo que es exceso se convierte en un pecado capital. Soberbia. La soberbia, mira, son soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. El otro día yo vi que deberíamos hacer un podcast de esa entrevista, una entrevista que un exorcista le hizo a Satanás. Y este sacerdote que se llama Mark Beard, el americano, a mí me encanta. Bueno, y cuando le empiezo a seguir, dije, déjame buscar, él tiene que tener nunca eran las páginas de él. Déjame buscar la página de él. Y busco, que encuentro una página que dice Mark Beard Memorial. Y yo dije, qué raro. Mark Beard Memorial. Y empiezo, joven, tendrá 50 y tantos años. Empiezo a buscar. Digo, joven, yo creo que nosotros vamos subiendo de edad, la juventud. Sí, cada joven, 84 sí. años, No, joven. No, pero está bien. By the way, Sí. cumplo el viernes. Sí, 54 lo sé. años. Estoy viejo. Pues mira, Ay, mano. está bien. No, joven. No, joven. Pues le encuentro y digo, Mark Beard, Iglesia Santa Elena, en yo no sé dónde, no me acuerdo del estado. Murió en agosto, qué sé yo ni qué, en un accidente de tránsito. Y yo, pero a mí me gusta este cura. O sea, ahora que lo empiezo a seguir, pues, mano, he ido viendo sus videos y en una homilía él saca así un papel y dice, Interview with Satan, entrevista con Satanás. Y yo, ¿qué? Yo dije, eso fue un escrito de él. Y según él va explicando, es un sacerdote, exorcista, que está haciendo un exorcismo y entrevista al diablo. Yo decía, la entrevista es maravillosa, dura como 16 minutos. Yo decía, hablé de eso ese domingo. ¿Cómo yo le puedo creer si el diablo es un embustero?
¿Cómo yo puedo creer que las cosas que él está diciendo son verdad si el diablo es un embustero? Pues en los comentarios, otro sacerdote, o él mismo, no sé quién fue, escribió: lo que Satanás le está diciendo al sacerdote es verdad, porque Satanás no le puede mentir a Dios. Y no era el sacerdote, era Jesucristo. Era Jesucristo. Y es brutal. Y ahí él decía: los pecados capitales son mis pecados favoritos porque la gente no se da ni cuenta. Las sociedades no se dan cuenta que los están cometiendo. Y los dos favoritos son lust, lujuria y pride, soberbia. Orgullo, soberbia. Los favoritos de eso. No es que dice son los favoritos, dice esos son los más comunes. Soberbia y lujuria. ¿Cuál es la película de Al Pacino? Devil's Advocate. Devil's Advocate, que al final dice... con Keanu Reeves, sí. Dice pride. My favorite scene. No, vanity. Vanity, my favorite scene. Sí. Tú estás... Me suena que estás hablando de mí. Estás usando mis confesiones para aquí hablar públicamente. Mira, vamos a hablar de eso. Porque eso es yo te he confesado. Y el otro día que tú te estabas confesando, no voy a hablar de tu confesión. No, si ya me has descrito ahí. pero yo dije en general, no era la tuya. Yo en esos días confesé a otra persona y le dije: a mí me gustaría confesarme tanto como te confiesas tú. Me dice: pero tú eres cura. Y le dice: exactamente. Tú siempre que vas a la iglesia te encuentras al sacerdote para confesarte. Claro. Yo siempre que voy a la iglesia soy el sacerdote. Para yo confesarme tengo que llamar a algún... Pero tú tienes muchos amigos curas, pero están tan ocupados como yo. Yo tengo que llamar a mi director espiritual, llamar a Juan Ignacio, o llamar a Manuel Padre Manuel, o me encontré con Padre José Corazón, y decís: hey, que confiesen, brother. Pues el viernes, el otro día, era el cumpleaños de Lucía, y vino otro sacerdote, vinieron 2 curas. Padre Geraldo celebró conmigo, y cuando me estaba yendo le dije al otro sacerdote: padre, confiésame. Tuvimos 35 minutos en una confesión. No, sacó el rollo ese que habló. Lo saqué yo, y yo me confesé con él. Yo me confesé con él. Y fue brutal porque cuando me senté en mi confesionario, yo me siento y me voy a poner la estola. Y hago: ahora no sé, el que me va a confesar eres tú. Y estábamos callados y de momento yo dice: en nombre del Padre y del Espíritu Santo, el Señor está en tu corazón. Espérate, el que me va a confesar eres tú. Porque era mi confesionario. Y tuve una confesión brutal y yo decía: esa es la riqueza que ya no hay, especialmente, por lo menos en Puerto Rico. La realidad que no hay de tener 2 curas en una iglesia. La verdad es que viéndolo desde esa perspectiva tenemos una ventaja grandísima, porque yo puedo llegar a cualquier lado. Y el padre me confiesa, tú me escribiste, tienes 5, sabes que yo vi el mensaje tuyo después de la misa. No, pero como vi, oye. Sí, pero a mí tú me acercas, el que se me acerque y me pide confesión, a mí me gusta confesar. Pues hay que hacerlo. Y yo me hice, mi santo favorito es el Padre Pío, el San Padre Pío. Y yo cuando estaba en primer año de seminario me leí un libro de él, espectacular, que se lo voy a dar a un amigo mío en estos días que me pidió un santo para leer y le dije: léete este. Después te lo doy. Ese libro está bien escrito, lo escribieron unos reporteros estilo novela, la vida de Padre Pío, todo real, no tiene ficción, pero es estilo novela. Bien fácil de leer. Tiene 600 páginas. Yo me leí ese libro en el seminario como en 4 días. Yo iba con mi libro. Y de momento, ¿qué otro tiempo hay que esperar? 20 minutos. Y leía, porque de lo interesante que era. Y la gente se filas de semana para confesarse con Padre Pío. Y Padre Pío te confesaba y de momento decía: bueno, ya. Y dice: no, papito, te quedan 2 pecados. Te queda este y te queda este. Sabía tus pecados. Tenía el don de bilocación también. Y gente que llegaba y le decía: fulana, te estaba esperando. Se asomaba hacia la fila y decía: fulano, vente, que llevo 3 semanas esperándote. Porque había tenido un sueño con él, lo había tenido el don de bilocación y lo había visto en otro lado pecando. Una cosa espectacular. Eso fue en primer año. Y ese año yo dije: si yo un día me logro ordenar, si yo logro vencer estas ganas que yo tengo de no ser cura, teniendo el llamado de ser cura,
yo voy a ser un buen confesor. Porque ser buen confesor no es dar un súper buen consejo. El ser buen confesor es escuchar la confesión. Es tener el tiempo como sacerdote de sentarte y escuchar confesiones. No. Y dar la absolución. Porque yo puedo fallar en mi consejo, aunque estoy en la persona de Cristo. También estoy yo. Yo a veces saboteo, pero la absolución Esa no hay forma de fallarla. es Cristo. Sí. Es el mismo Cristo. Pero háblame un poco más de lo otro. Avaricia, ¿la tocamos? La avaricia, nosotros vivimos en un país muy, es que no quiero hablar de términos políticos ni nada, pero nosotros vivimos en un país con un estatus social bien, bueno, aunque hay mucha pobreza, pero hay clases sociales, hay pobreza, hay clase media alta y clase alta. Y yo he visto gente salir de la clase baja a clase media alta y a clase alta, y según van subiendo en los negocios, van bajando en la iglesia. He visto lo contrario también. He visto gente que van subiendo en los negocios y va subiendo más en la iglesia, como diciendo, no, es Dios, esto es Dios. Esto es Dios. Pero cuando hay la avaricia es quiero más, es codicia, avaricia, quiero más, pues entonces tengo que trabajar más, entonces tengo menos tiempo para la iglesia, menos tiempo para confesarme, pues ya no puedo estar en este ministerio porque ahora tengo reuniones, ya no puedo estar en esto porque tengo que hacer esto. Entonces cuando vienes a ver, te alejaste del... Salud. Te alejas de la iglesia, yo creo que se lo estaba aguantando hacía como media hora, bendito. Estaba roja. Que según van creciendo, se dan cuenta de que tengo que salirme de todos estos ministerios porque yo necesito más tiempo para mi negocio. Sí, pero entonces ahí que avaricia, comienza... se convierte en un pecado. Eres exitoso porque lamentablemente nosotros medimos el éxito ¿con qué? Con lo dinero material, y estatus social. Con lo material. Dinero y estatus social. La ropa que te pones, el carro que tienes, dónde vives, a qué sitios viajas, a qué sitios vas, a qué sitios... Pero aquí es que viene, cuando se predica esto hay que ser muy cuidadoso. Porque la gente dice, pues entonces tener dinero es malo. Nadie ha dicho que tener dinero es malo. No tiene nada que ver. El problema no es tener dinero. El problema es quién va primero del dinero. De nuevo, volvemos al primer pecado. ¿Quién es primero? Dios. Hay que ser obediente y tener a Dios como primer objetivo. Yo tengo un amigo multimillonario. O sea, el tipo tiene millones. Hecho es self-made. Y su esposa tiene más millones todavía. Los tipos son líderes del grupo de jóvenes de su parroquia, son ministros de la Eucaristía, ellos van a misa diaria, son cursillistas, son unos tipos entregados. Sí, y tienen dinero para no serlo. O sea, según los estándares sociales, tienen dinero para no tener que hacer eso, porque yo lo tengo todo. Claro. ¿Para qué tengo que ir a misa? Porque no lo tienes todo. Yo una vez dije, lo oí y lo repetí, no es de mi autoría. Ese tipo es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque el dinero no te da riqueza, te da estatus, te da comodidad, le da buena educación a tus hijos, pero es lo mismo lo que vemos en las películas, en las series, en las novelas, y los curas y los psicólogos y los psiquiatras lo vemos en la realidad. Le di la mejor educación a mis hijos, pero no compartí con ellos. Entonces, ¿qué le diste, man? ¿Qué le diste? Porque entonces cuando él tenga hijos le va a dar la mejor educación, pero no va a compartir con ellos, porque es que conmigo no compartieron y yo salí bien. Yo no soy malo, pero no es decir yo no soy malo. Es decir, yo soy bueno. No es no ser, la meta es no ser mal, no ser malo, es ser bueno. Tengo que ser bueno. Además de no ser malo, no soy malo, ahora tengo que ser bueno. Mi meta no puede ser, no voy a pecar. Digo, tiene que estar como parte de mi meta. Pero además de no pecar, ¿qué estás haciendo con tu vida para dejarme a conocer? Estás evangelizando, estás yendo a misa, estás compartiendo en comunidad, estás ayudando al que necesita. Mira, ayer un pana mío, esta mañana,
me escribió. Ya ha pasado tanto tiempo desde esta mañana. Sí, pues yo he hecho tantas cosas hoy. Me escribió y me dice, estaba en tal sitio y se me paró un deambulante al lado. Me dice, yo no sé si era adicto, yo no sé qué era nada. Y me dijo, cómprame algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Pide lo que tú quieras, y dame una cremita. Y él le dijo, no. ¿Quieres un cubano? ¿Quieres un sándwich cubano? Pues claro, hermano, pues compra el cubano. Me dice, le compré el cubano, le compré un refresco, le compré la cremita y le di los chavos que tenía. Porque había algo en ese tipo. Tenía pelo largo, estaba sucio, pero no se veía mal, había algo en ese tipo que me dijo, dale todo lo que tú tienes, dáselo todo. Pidió y cuando miró el tipo no estaba. Entonces me escribió esta mañana y me dice, no me lo puedo quitar de la mente. No me lo puedo quitar de la mente, que tenía ese tipo. Y yo lo único que me salió a escribirle fue, le diste de comer a Cristo, mano. Tuve hambre y me diste de comer. Tú le diste de comer a Cristo, a ese tipo. ¿Por qué no lo viste? Porque Cristo fue, no para que le dieras de comer, para salvarte. Otra vez. Él fue para salvarte, para decirte, estoy aquí. ¿Qué tú haces? ¿Me vas a dar comida? Tú eres tan católico. Digo, yo sé que Cristo no piensa así pienso yo. ¿Me vas a dar comida? No te voy a dar comida, te lo voy a dar todo. Le dio el cash que tenía, le compró comida y me dice, me quedé pelado un pipo para el día, pero no tenía más cash encima, tendré que ir a una TH algo, pero es que eso era lo que el Señor me pidió que hiciera y yo, pues lo hiciste bien. Eso es el bueno. Y ahora, no es no ser malo que, buenos días. No fuiste malo, lo saludaste, fuiste cortés, le compraste la cremita, le compraste el mínimo. Lo mínimo. Toma una cremita de $2. Qué bueno soy. No. Dáselo todo. Todo. ¿Sabes por qué? Tú tienes más. Y sabes de dónde viene más. Tú trabajas, el mes que viene más. Eso me lo enseñó una amiga mía. Me dice, el mes que viene yo vuelvo a cobrar. Porque ¿cuál es la obsesión de acumular y tener 90 años y tener millones de pesos en el banco que nunca usé? Pero tú lo has dicho. Ni los compartí. No es la cantidad tampoco. No es el dinero. Es la mente, es que va primero. ¿Dónde está tu corazón? Esto lo hablamos en el anterior, yo dije lo mismo. ¿Dónde está tu corazón? Esa es la avaricia. Los otros, que está... Envidia, ira. La soberbia, hermano. La soberbia... ¿Vas a seguir hablando de mí? la soberbia es peligrosa. Porque no nos damos cuenta. Eso lo hablamos cuando hablamos de lo del en el principio, lo del podcast. Deseo excesivo de ser preferido a otro, el amor desmedido por uno mismo, por creerse por encima de los demás. Da asco, ¿verdad? Ese soy yo. Sí, cualifico. Eso me pasa a veces en la misa, yo estoy loco por levantar la mano. Ese soy yo. ¿Eso no es así? Bueno, usted una vez lo hiciste en la ascensión. Yo me acuerdo que yo estaba hablando y tú le dijiste, deja hablar de mí. Deja de hablar de mí porque... Envidia. La envidia, menos. Sentimiento de tristeza o rencor de los bienes de los demás que puede llevar un deseo incontrolable de tener lo que ellos tienen. La grama del vecino está más verde que la mía. Y realmente la tuya está más verde. Y la tuya está más verde. Tú sabes que yo a veces digo que yo soy envidioso. Es que yo soy de todo esto. Yo soy envidioso porque... A mí el seminario, yo viví, en el seminario uno vive con tan poquito. Con tan poquito. Te lo dan todo. Y el efectivo es, te dan desayuno, almuerzo, comida, te pagan los estudios. La familia siempre ayuda a uno para el desodorante y para la pasta de dientes, esas cositas que uno se tiene que suplir. Y se te olvidan un montón de cosas del mundo. Después uno se va dañando y tiene que tener cuidado con eso. Pero yo envidio. Y yo digo, es una envidia buena, no sé, a gente que tiene una fe de esa inquebrantable, que uno dice, ¿cómo yo puedo llegar a esa fe? ¿Cómo yo puedo? Y yo soy cura, bueno. Y a mí me gusta, ¿sabes qué es lo más que a mí me gusta de este podcast? Que la gente pueda ver la debilidad de un cura también. Y yo digo, yo quiero tener esa fe. Yo hablaba hoy fui a comer con una señora de aquí de la comunidad y
y ella es ministra de la Eucaristía, y me dice, cuando yo le doy la comunión a fulano, cumple 99 años el 25 de diciembre, ese señor, me dice, a él le da una alegría. Tú sacas la comunión y él, ¡oh, Dios mío, es una alegría! ¡Ay, gracias por traerme a Jesucristo, Dios mío! Tú no sabes la bendición que es esto. Y ya me lo cuenta y mi reacción fue, mano, yo quiero eso. Y yo soy cura. Yo quiero eso. Y empezamos a hablar, ella me mira y me dice, yo también. Dice, amarlo y desearlo. Porque yo me emociono cuando lo veo y hay veces que me emociono más que otras veces y lloro muchísimo y yo he tenido que parar misas en la consagración porque estoy llorando y es un feeling, que estamos tan americanos, es un sentimiento tan emoción que yo no le entiendo, yo no entiendo, sigo viendo pan, pero es wow, brother, y como que quiero empezar a gritar y entonces no me salen las palabras, empiezo a llorar y los que son panas míos y me conocen se dan cuenta, los que han venido una o dos veces dicen que una vez un señor me dijo, qué pausada tú haces la consagración y yo le dije, señor, yo estaba llorando, yo no estaba tratando de hablar, no podía hablar, pero eso me da de vez en cuando esa emoción y es brutal, ese señor la siente cada semana que le llevan la comunión. Wow. Y a mí eso me da envidia. Pero no es envidia de, lo tiene y yo no. Es, yo quiero llegar. Yo quiero a eso. Yo quiero eso. Yo pero aspiro. Es una cosa buena. Claro, ahí que viene lo bueno. Pero yo creo que eso no es envidia, eso es una ambición. Tampoco es ambición, eso es un deseo eso es pobreza de espíritu. Pero háblame de algo. La envidia de desear otras cosas, en el seminario no pierde ese. Yo vivo enfocado en lo mío. Hay gente que lo tiene, pero... Y háblame de algo. ¿Cuál es, conforme al catecismo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El infierno, mano. Mira, el catecismo dice que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados... Mira, yo una vez di una charla de ángeles y demonios. Yo no los conocía. Cuando me dijeron, ¿tú le puedes hablarle a los jóvenes en pandemia por Zoom de los ángeles y demonios? Y yo dije, ok, pero tengo que estudiar, yo no los conozco. Y me puse a estudiar, y entre todas las cosas que leí, tuve como 2 semanas bregando con todo esto. Leí en el catecismo que dice que los demonios no tienen perdón de Dios. Y yo dije, ¿por qué? ¿Y si se arrepienten? Luego dice, porque ellos ya tuvieron el tiempo de arrepentimiento y decidieron no arrepentirse. ¿Y dónde están? Eran ángeles. Están en el infierno. En esa charla un joven dijo, sí, pero yo hago lo que me dé la gana y cuando esté cerca de morirme, pues me confieso. Así no funciona. Así no funciona. La confesión tiene unos requisitos. Intención de no volverlo a hacer. Arrepentimiento de los pecados y reparar. Y reparar. Si robaste, devuelve. Si hiciste daño, pide perdón. Intención de no volverlo a hacer, realmente yo quiero no volver a caer en este pecado. Aunque volvamos a caer, pero tenemos la intención de no hacerlo y luchamos para no hacerlo. Y el arrepentimiento. Realmente estoy arrepentido de este pecado. Si nosotros no hacemos ninguna de las tres, la conversión se convierte en nula y el día que nos toque el juicio final, la consecuencia del pecado es el infierno. El infierno. Pero, en palabras sencillas. Claro, y en esos pecados veniales, ¿cuál es la consecuencia Bueno, por eso es que la iglesia dice, el catecismo dice, confesarse 1 o 2 veces al año. Se supone que uno se acueste todos los días y haga un examen de conciencia. Cuando uno hace el examen de conciencia por la noche y dice, hoy tuve 4 pecados veniales. Mentí y no me di cuenta. Contra. Pero mañana cuando hace el examen de conciencia vuelve y dice, bueno, hoy volví a mentir y no me di cuenta. Y después el viernes, después el viernes dice, hoy mentí, no me di cuenta. Sábado, mentí, no me di cuenta. Domingo, mentí, no me di cuenta. Ya el pecado no es mentir. Ya el pecado pudiera ser pereza. No estás trabajando tu fe. También tienes un hábito de mentir, de que es pecado venial, no te estás dando cuenta, pero ya te diste cuenta, llevas 5 días dándote cuenta.
y que están mintiendo sin darte cuenta. Empieza a darte cuenta, trabaja tu fe. Yo veo esa parte de los pecados veniales y cuando yo no me confieso continuamente los pecados, yo veo como que mi relación con Dios empieza a deteriorarse. Yo me empiezo a alejar de Dios y mi conciencia se empieza a embotar como un cuchillo. Deja de cortar y de repente lo que fue esporádico un día se convierte en un hábito y en un pecado mortal. mortal. Un hábito y empiezo a alejarme de lo que yo hubiese en otro momento hubiese actuado. Y empiezo a permitir ciertas obras, ciertos actos. Y a mí me pasa desde las cosas más sencillas, desde estar hablando con unos amigos y permitir ciertos comentarios, ciertos chistes que yo sé que están fuera de lugar, que llevan mi mente en otro canal, que me alejan del propósito que Dios quiere para conmigo. Cuando yo empiezo a permitir ese tipo de comentarios, empiezo a ser laxo de momento o empiezo a pasar las páginas de internet y veo a una muchacha cosa como que no tienes que ver. Entonces no lo tengo que ver y no lo elimino rápido. Y de momento al otro día, me vuelve a salir. Algoritmos que son porque esos algoritmos rápidos. Y de momento lo veo y lo alimé y lo dejo. No es que lo estoy viendo, pero me está. Pero de reojo. De reojo. De repente esa conciencia como que se empieza a agotar y empiezan a entrar otra serie de pensamientos. Hay un cursista que dice, la primera mirada es gratis, la segunda te cuesta el pecado. La segunda me cuesta el pecado. Y yo veo los pecados veniales como un proceso donde en la medida en que yo los cometa y los permita, voy creando la camita, como decimos en la calle, para que venga ese pecado grave y atente contra mi salvación. Y yo creo que esa es la parte importante de la confesión. Sí. Mira, el catecismo dice, pecado mortal. Sea mortal se requieren 3 condiciones. El pecado mortal lo que tiene como objeto en materia grave y que además es cometido en pleno conocimiento y deliberado consentimiento. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. El pecado venial. Se comete un pecado venial cuando se observa en una materia leve la medida prescrita de la ley moral, o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin querer. Si no hubo la intención. Sin consentimiento. Sin consentimiento. Pero quien se niega deliberadamente, este es el único pecado, esto es súper confuso. Por eso es que hay que aclararlo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto a mí me torturaba, porque yo llegué en algún momento de mi vida a decir que yo no creía en Dios. Sabía que existía, pero yo no creía en Él. Y eso es pecado contra el Espíritu Santo. Pero dice después, y decía, pues yo no tengo perdón de Dios, según esto. Pero dice después, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu, y a la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. O sea, no tiene perdón, pero si yo me niego a recibir el perdón a través de mi arrepentimiento, ahí es que no hay perdón. Pero si recibo el perdón, me arrepiento y recibo el perdón, pues sí, estoy perdonado. Pero entonces lo grande... Porque dice la misericordia de Dios no tiene límite. Por eso, pero ahí es que vamos, a pero lo grande. Dios tiene un plan con nosotros. Tenemos que meter mano. Claro, Dios tiene un plan y tenía un plan con esos primeros padres nuestros. Cometen la falta y nace el pecado original. Nos separamos. Y el plan original era que viviéramos todos en el paraíso eternamente, no morir, continuar dominando la naturaleza. Nuestro cuerpo no tendríamos esos pecados que Pablo dice que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Qué puedo hacer de mí si no es Jesús quien me puede ayudar a sobrepasar esta falta?
aun cuando cometimos ese pecado, nos alejamos de Dios como consecuencia de nuestra soberbia, de sacar a Dios de nuestro centro, lo grande de todo es que Dios dijo, no me voy a rendir con este pueblo. Entonces, eso te iba a decir eso, es perseverante. es que O sea, la embarramos, nos corrige, el diluvio nos corrige, la seguimos embarrando, pues voy a tener que ir yo. Pero Voy a tener que ir yo porque esta gente no me escucha. Yo he leído varios comentaristas y yo creo que es Santo Tomás de Aquino y hay otro santo que habla de que aún con esa pérdida y ese pecado original cometido, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Lo dice Pablo. San Agustín. San Agustín. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Tú no sabes, cuando yo escuché eso en el seminario la primera vez, porque yo no entré al seminario, yo entré al seminario sabiendo casi nada, y todavía sé bien poco, pero de lo que sé, cuando dijeron en filosofía medieval, donde abunda el pecado, abundará la gracia, yo hice... Pero eso... O sea que yo puedo estar lleno, yo puedo llenarme de la gracia de Dios como se llenó. Ay, es que la historia de San Agustín también es terrible, igual que la de San Ignacio. Yo dije, pues sí, yo no es que sea digno de ser cura, pero no soy tan indigno como yo pensaba, porque él me va a dar él me va a capacitar para yo ser sacerdote. Pero eso es lo grande. Hoy, lo grande es que independientemente del pecado original, independientemente de mis faltas de hoy, de mis pecados que yo cometa, yo tengo que ver todo ese berenjenal que yo tengo en mi vida desde la perspectiva de la misericordia de Dios. O sea, no importa lo que yo hice, Jesús, Dios, se hizo hombre y estuvo dispuesto a dar su vida para perdonarnos. Para perdonar. Pero tiene que haber arrepentimiento. Aquí es que vienen. Pero puedo comprar eso. Claro, no es un safety net para yo pecar. Claro. Que la gente dice, pero entonces yo puedo pecar porque Dios me va a perdonar. No. Porque, oye, y esto hay que decirlo con mucho cuidado. Porque mira, yo peco y después me arrepiento y me confieso. Yo le digo a la gente, cuidado. No porque simplemente ahí el perdón es nulo, porque no te estás arrepintiendo. Cuidado, porque estás pecando con pura conciencia y el arrepentimiento es más difícil. Claro, pero... Porque tú quisiste hacerlo. Pero ahí yo tengo problemas con ese pensamiento de que yo peco, pues peco y después me confieso. No, porque tú partes de la premisa que ese acto... y que ese acto de pecado es positivo. O sea, no hay nada que yo pueda... O sea, la razón por la cual yo me confieso es porque yo no me siento estoy embarrado. Porque estoy embarrado y yo lo siento. Esa es la teoría, esa es mi teoría de la camisa blanca. ¿Cuál es esa? Yo le he dicho aquí, hay gente que ya la ha escuchado. Tú sales, te pusiste una camisa blanca y saliste a desayunar y te comiste un hot dog en un carrito frente al tribunal y se te cayó un chopito de ketchup. Estás con tu camisa blanca planchada de filo y tiene una servilleta ahí y empieza, tiene 7-Up o Club Soda y empieza, mira, y salió bastante, pero está ahí la mancha, está ahí, no está limpio. Claro. Así es que, pues, hermano, echa vienda. Y según vas de frente, de momento sacaste un bolígrafo de esos pilots y se te explotó, te lo metiste al bolsillo y se te explotó y se te manchó aquí. Ya tienes esta y esta. Y dices, coño, qué echa vienda, esto saldrá. Pues ya la llevo al Londres. De ahí para adelante te rozaste con una columna y te embarraste todo. De ahí para adelante, tacho, cuando yo llegue a eso, yo boto esta camisa. Y ya, el resto del día ya no te importa la camisa blanca. Eso es lo que pasa en el pecado. Sales de la confesión chulo, puro, como en el bautismo, sin pecado. Te embarras una vez y te preocupa. Y tratas de sacarlo. Te embarras la segunda vez, lo saco después. De la tercera para adelante, olvídate. Todo el sucio que ve en esta camisa, porque yo lo voy a botar. Eso es lo que nos pasa en la confesión. Si nos mantenemos limpios, nos mantenemos ocupados de no pecar.
al momento en que nos embarramos, el segundo pecado nos importa menos, el tercero menos y del cuarto para adelante... Venga el chorro, me voy que por el chorro. Me voy. Así yo he visto gente escocotarse en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos, escocotarse hasta morirse. Pero en cocotarse inclusive Hasta morirse. hasta de la iglesia. No voy este domingo. No fui el domingo. Pero Pues ya, olvídate. pues el que viene no voy, si no puedo comulgar. Para el carajo, pues Sí, no. por eso que es tan importante que el cura esté ahí para confesar. Porque dice, no fui el domingo pasado, pues voy este domingo y me confieso y comulgo. Y llega y el cura no está para confesar. Pues fui a misa, pero no comulgué. Tercer domingo, no voy ni a misa ni voy a comulgar si el cura no está. ¿Para qué? Olvídate. No comulgo. Si no puedo comulgar, ¿para qué voy a ir a misa? Y no es así. Busca un cura. Oye, hay veces que el cura no puede. Pero ve a otro sitio. Busca. La confesión es, para mí, lo más importante es la Eucaristía. No hay break. Los sacramentos, lo que pasa es que depende del sacramento que estemos hablando, yo te voy a decir que ese es más importante, igual que las fechas de estas festividades. Pero la confesión, que es un sacramento que tú lo puedes hacer todos los días si tú quieres. No es como el matrimonio, no es como la orden sacerdotal, no es como la confirmación, no es como el bautismo, que son eventos imprimen carácter. Dicen que imprimen carácter una sola vez en la vida, excepto el matrimonio, que es hasta que la muerte lo separe y te puedes volver a casar, pero mientras estés casado no puedes volverte a casar. La confesión no, ni la comunión, ni la unción de los enfermos. Cada vez que lo necesites. Padre, me quiero confesar, vente. Hay gente que viene cada 3 días, me quiero confesar. Ven, yo no... no es en España, un cura me dijo. ¿Hace cuánto no te confiesas? Me confesé hace 3 días. ¿Y por qué no estás aquí? Y le dije, porque pequé. No, vete. Y ven en una semana y dice, pero es que me quiero confesar hoy. ¿Qué no? Y ¿sabes qué hice? Me salí del confesionario y me metí en el otro. Y me confesé. Yo me quería confesar. Claro. Y eso es uno de los pecados que no voy a decir cuáles son. Fue la última vez que cometí ese pecado. Que era importantísimo. Esa reacción de él, pues ahí es que uno se da cuenta que Dios se vale de todo. Esa reacción de él hizo que yo dijera, si yo vuelvo a cometer ese pecado y no lo puedo confesar. Sí, te ayudó en una forma. Algo negativo te ayudó a marcarlo. Se acabó el pecado. Después uno entra y sale, pero esa conciencia se me quedó y no. Hay que confesarse, es bien importante. Pues yo creo que en la búsqueda de la misericordia de Dios para mí es importantísimo y reconocer lo grande que ha sido Dios para nosotros. Y yo creo que esa debe ser una invitación que nosotros hagamos a nuestros seguidores, en el sentido de que la invitación es a reflexionar sobre el pecado y sobre las faltas de cada uno. Y a ver la confesión como el mecanismo creado por la iglesia para alcanzar la gracia. Sacerdote Mark Beard dijo una vez en una homilía, dijo, no, pues yo no me confieso, que los protestantes dicen, yo no me confieso directo con Dios. La confesión viene desde antes de Jesucristo. Y las confesiones eran públicas. Dijimos que íbamos a coger un podcast un episodio para hablar de la confesión. Sí, yo creo que van a ser más de uno. La confesión viene desde antes de Cristo. Ve a los sumos sacerdotes y pídele perdón por tus pecados. Por eso se hacen ofrecimientos. Y se hacían públicas. Y era público. Y tú hacías tu ofrecimiento y el sacerdote celebraba el rito y pedía perdón, el sacrificio, y pedía perdón por los pecados. Y derramaba la sangre y quemaba la manteca y repartía las carnes y hacía lo que tenía que consumirse todo, y la sangre se juntaba en el río. En Jerusalén se juntaba con el río. Eso no fue un invento de Jesucristo. Eso fue parte de la plenitud que vino a darle Jesucristo al mundo. Al mundo. Y al Antiguo Testamento. Yo creo que es una riqueza. Es un tesoro abierto, donde todos podemos meter la mano y hacernos ricos del perdón de los pecados y de la confesión. Creo que es maravilloso. Yo creo que yo puedo hablar de mí, pero también puedo hablar de ti en este proceso de tu vida y de tu cambio. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos donde hemos visto la misericordia de Dios en nosotros.
Sí. Yo creo que Dios ha sido maravilloso. Nos ha dado la oportunidad de haber vivido caídos, como dice el nombre del podcast, y de ser llamado. Y solamente se debe a la misericordia de Dios. Yo estoy aquí porque yo estoy agradecido, porque Dios me ha dado la vida y la oportunidad de reconocer su grandeza, de aceptar su amor y su invitación para que viva en su voluntad. Y yo no me quiero rendir. No. Y yo no me quiero... Y van a venir momentos de debilidad, Raúl. No, pero todo... Y que nos vamos a cocotar, pero lo chulo de esto es que Dios siempre está esperando, ¿no? El Apocalipsis lo dice bien claro. Estoy a la puerta y llamo, tú abres. Si tú no abres, yo no entro. Pero a la que abrimos, Él entra. Cuando a mí personas me han preguntado si yo he tenido deseos de volver a beber, yo digo que tú no sabes la miseria que yo viví. Exactamente. O sea, esto no es cuestión de que me voy a dar un palito y voy a apariciar, es que yo sufrí. Nadie sabe lo que pasaba con Raúl cuando llegaba a la casa y lloraba y se sentía miserable por las cosas que había dicho y que había hecho. Y de lo que nos acordábamos. Claro, de lo que nos acordamos, del daño que hicimos a otros. Y tú poder tener hoy la oportunidad de vivir una vida distinta. No hay manera en que tú me digas que no quiero un palo es una solución. No es. El pecado es una solución. Pues tampoco lo es y me está llevando a la muerte. Entonces, la misericordia de Dios y el perdón concedido a través del sacramento de la confesión me da la libertad de tener una mejor vida y enfocarme y ser un mejor ser humano. Pues, ¿cómo yo voy a querer volver para atrás? Volver. Puedo pecar, puedo fallar, voy a fallar. Pero mientras yo mantenga la conciencia activa, mientras yo haga esto un hábito, mientras yo use las herramientas que la iglesia me da, mientras yo pueda compartir contigo, con otros seres queridos, sobre la buena nueva, yo creo que mucho más difícil se me va a hacer mínimo no ver la alternativa de la confesión como un acto de reconciliación divina. Y yo creo que esto es suficiente. Hemos hablado un montón. No vamos a poder cubrir este tema. Tú hablas mucho, Raúl. No, hoy yo no, perdóname. Pero los feligreses lo van a ver porque ellos están ahí, ellos están escuchando, van a saber que te volviste loco hablando. Pero nada, nuevamente, gracias a todos los que han prestado su tiempo por habernos escuchado. Queremos volver a aprovechar para invitarlos a que nos sigan, le den like a este episodio, hagan sus comentarios que los estamos leyendo y que para tomarlos en consideración para temas futuros, den sus consejos y sobre todas las cosas que nos sigan y compartan en la medida en que esté en sus corazones estos episodios. Y que le den la campanita. Para que les avise. Sí, para que le avisen. Le damos gracias a Leonor, la mata. Nos escuchó, no dijo nada. Nada, pero no habló. Es obediente. Sí, obediente, y ni se movió. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, Muy Padre. bien. Gracias nuevamente por decir presente en este periodo de tiempo del podcast, de este episodio, presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por amarnos, por perdonar nuestras faltas y por decir presente. Gracias por esos seres queridos que nos acompañan a hacer este episodio y este proyecto una realidad. Por favor, te pedimos que bendiga a todas esas personas que están viendo este podcast, que bendiga a Padre Pipo para que nos siga llevando y guiando, que sea un instrumento tuyo en llevar tu palabra, Padre. Bendícelo, cuídalo y protégelo. Haz que aumente nuestro amor hacia ti y hacia los demás. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Dios te bendiga, brother.